Muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva porción, a una nueva enseñanza que tenemos en cada sábado, ¿cierto? Cada día a este horario. Y estamos nuevamente en el libro de Shemot, que es el Éxodo, ¿cierto? Ya sabemos el nombre porque se llama así, valga la redundancia, nombres. Y Éxodo se le puso alusivo porque justamente en esta porción es donde el pueblo de Israel sale de Egipto, hace el éxodo, como se le llama, la salida. Entonces, pero la porción de esta semana se llama, vamos a proyectar aquí, se llama porción o para allá, Bo, así, esas dos letras, Bo, que significa ven. Eso está en Éxodo, Shemot, ¿cierto? Y la porción comprende desde el capítulo 10:1, ¿cierto? Hasta el capítulo 13, hasta el versículo 16. Eso es lo que es más o menos todas las enseñanzas que están en esta porción, ¿cierto? Ahí vemos la imagen de Moisés, ¿cierto? Con el faraón y los sirvientes, porque vamos a ver lo que es lo que vamos a basarnos. El versículo, vamos a basarnos en el primer versículo de este capítulo, es el 1, ¿cierto? Y vamos a ver al- de una lo que es el título. El título de esta enseñanza es Romper la dureza. Como decía, ahí hay un polluelo rompiendo un cascarón. Y Shemot, ¿cierto? Éxodo 10:1 dice, ahí está el texto en hebreo, y ahí está la traducción en español. Y dijo Hashem, o Dios, ¿cierto? A Moisés, ven a lo paró, a lo de paró. Esa es la traducción literal. Ven o entra, también puede ser el significado ven o entra en el faraón. O sea, como que venga a estar a la par del faraón, o que piense como faraón. Porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus servidores para colocar estas señales mías en medio de él. Recuerden que la porción anterior ya había hecho esas señales, llevaba 7 y quedaban 3. Y en medio de estas, o en el límite de las 7, viene esta frase: ven ante el faraón, o ven a lo de Paró, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus servidores para colocar estas señales mías en medio de él. Cualquiera que vea esta traducción en el idioma que es el más que se usa, aquí no diría ven a de Paró, sino que dice ve al faraón. Y el, la traducción original dice ven. O sea, Dios le está hablando a Moisés que venga. O sea, ahí está la enseñanza de por qué ven y no por qué ir, ¿cierto? No es lo mismo ven de llamar a alguien hacia acá, hacia donde tú estás, de que mandar a alguien que vaya, ¿cierto? Es otra dirección. Por eso la enseñanza encierra aquí un secreto de que para poder vencer al faraón, ¿cierto? Para poder vencer ese arquetipo del ego, ¿cierto? Que hemos visto ya, que es lo que significa faraón, aquí lo vamos a recalcar de nuevo. eh, Tienes que ponerte a la altura del faraón. Por eso dice ven, en cierto modo como comparándose de que el faraón estaba como a una altura más elevada que Moisés y el pueblo y que todos los demás. Entonces era importante recalcar este inicio de cómo habla en la traducción original, como sale en hebreo, no dice ve, sino que dice ven, o como dirían en Argentina, vení. Entonces, eh, en este versículo nos vamos a basar, por eso
el nombre, porque aquí habla de dureza, ¿cierto? Aquí yo he endurecido su corazón y ahí está el título, romper esa dureza, ¿cierto? La dureza. Vamos a dejar el versículo puesto ahí para que cuando alguien entre sepa en cuál estamos. Entonces, como siempre hacemos en estas enseñanzas, que dan, es como el concepto de las enseñanzas, este es como la luz de la Torá, ¿cierto? Que el nombre que le pusimos con Jacob, para la vida diaria, o para la vida cotidiana, a modo personal, a modo persona. Son enseñanzas que podemos obtener cada persona, ¿cierto? Ya sea que esté en un camino espiritual o no. Eh, para hacer ese trabajo, por ende, vamos al último dar 4 trabajos simples, fáciles de recordar, fáciles, que viven cada día en nuestra vida cotidiana, que están presentes, ¿cierto? Y, y podemos ir trabajando. Entonces, vamos a dar un resumen temático de todas las enseñanzas más principales, con sus citas, ¿cierto? Y algunos títulos B profundos, basados en esta porción y basados y aplicando a la vida cotidiana. Entonces, para Chabot, ven, no ve, ven. eh, Primeramente es el endurecimiento del corazón como proceso educativo, ¿cierto? En Éxodo 10:1 dice, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para poner estas mis señales, ¿cierto? Mías en medio de ellos. ¿Qué enseñanza hay acerca de esto? Y esto es la clase que vamos a dar hoy. El endurecimiento no es un castigo, sino un proceso pedagógico, ¿cierto? El ego, que es el faraón, necesita llegar a su límite para que la conciencia pueda emerger. A veces el alma no despierta con suavidad, sino cuando ya no puede sostener su propia rigidez. O sea, esto nos enseña que el faraón, en sí, vive en cada uno de nosotros. O sea, en esos tiempos era como el antagonista del pueblo de Israel, de Moisés y todos los demás, ¿cierto? Pero en este caso, a nivel de alma, como las clases que nosotros llevamos, el faraón vive en nosotros. El faraón es el ego, ¿sí? Y el ego, como decía aquí, necesita llegar a su límite de conciencia para que pueda emerger, ¿cierto? Esa conciencia, que no te anda poniendo tropiezo, ¿cierto? Porque el ego se comporta así. A veces el alma no despierta con una suavidad, sino que cuando ya puede sostener esa rigidez que conlleva, ¿cierto? Entonces, eh, como les decía aquí, están 3 plagas que no se vieron en la porción anterior, y este día a propósito así, 7 primero y tal lo último, que eran como las 7 primeras fueron las que hicieron Moisés y Aarón, ¿cierto? Alternamente fueron haciendo plagas, y las 2 últimas fueron directamente plagas, que Dios intervino sin la ayuda de ni Moisés ni Aarón. Fueron como plagas, entre comillas, más terribles, que está la oscuridad, el granizo y la muerte de los primogénitos. Entonces, primeramente la plaga de la oscuridad, el tema que hay ahí, ver sin luz, ¿cierto? Que está en Éxodo 10:21 y hasta el 23. ¿Qué enseña ahí en esta plaga? Que la oscuridad no es una ausencia de luz, sino incapacidad de percibir la luz. Israel tenía luces moradas. Cabe recalcar que estas plagas eran para los egipcios. Israel no vivió de esta, no, no, ni se enteró. Y claramente, obviamente, pues que Moisés escribió estas cosas, supieron que hubieron todas estas plagas, porque ellos vivían en una parte apartada de todos los demás egipcios, ¿no es cierto? Como ellos eran esclavos, y las plagas solamente eran para los egipcios. Entonces,
Israel tenía luz en sus moradas, quien vive conectado al propósito, aún en caos externos, mantiene claridad interna. Esa es la enseñanza de por qué la oscuridad solamente está en Egipto, ¿cierto? Que Egipto sabemos que es la estrés, es el alma que anda agobiada, que anda apretada, ¿cierto? No el alma libre, como lo que enseña de Israel, ¿cierto? El traste entre Israel y Egipto siempre va a ser Israel un alma que está liberada y Israel, aquella, Egipto, perdón, es la que está llena de dioses, llena de idolatría, llena de cosas, un alma que está en estrechez. Entonces, el, cuando el Israel, si que sí tenía luz humana, es porque estaba conectado con un propósito, ellos tenían un propósito, lo no, y que aún en el caos externo mantienen una clara identidad. Otro tema es el quiebre del poder del ego, que está en Éxodo 11, del cual 7, la enseñanza del quiebre del ego, la muerte del primogénito, representa la caída de lo que el ego considera su fuerza inicial. O sea, toda liberación es real, ¿cierto? Exige lo más valioso para el ego sea entregado. O sea, cuando el ego eh, se logra quitar, ¿cierto? El poder del ego es porque soltó o liberó algo que era muy valioso. Por eso el primogénito, ¿cierto? El primer hijo, creo que era el único hijo que tenía el faraón, se muere, viene un quiebre para el ego, ¿cierto? El faraón. Entonces ahí hay otra enseñanza. Otro punto es el tiempo como primera redención. Eso está, lo podemos ver en Éxodo 12, del 1 al 2. ¿Qué enseñanza hay en este versículo? Que antes de salir físicamente de Egipto, Israel recibe el dominio del tiempo. La libertad comienza cuando el ser humano ordena su tiempo con conciencia, no cuando cambia las circunstancias externas. ¿Cierto? Él hace el cambio, no que lo externo lo cambia. El cambio tiene que venir porque tú lo decidiste. Cuando tú abres tu conciencia, tienes el tiempo de hacerlo, cambia las circunstancias en su totalidad. Por eso es que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. Dentro de la enseñanza también está la sangre en los dinteles, ¿cierto? Previo a Pesaj, la elección consciente, que está en Éxodo 12, 7, versículos 12 y 13, que enseña la sangre de los dinteles, que la sangre no protege mágicamente, ¿cierto? Sino que es una señal de decisión interna. La redención ocurre cuando el alma declara activamente: yo no pertenezco a este sistema, ¿cierto? El sistema no me puede dominar. Cuando el alma toma esa decisión es cuando ocurre eh, la redención, ¿cierto? El poder liberarse. Otro tema es comer apresuradamente, uno de los mandatos que Dios le dio al pueblo, de no postergar la transformación. Eso está en Éxodo 12:11. La salida de Egipto no admite demora. No había que preparar tanto equipaje, tanta cosa, sino que había que salir apresuradamente. Cuando llega el momento de cambiar, la duda puede ser más peligrosa que el error. Por eso había que salir rápido, para que no los pillara esa duda, ¿cierto? Sabemos que la duda es Amalek, ¿cierto? Y siempre Amalek se les sobreponía adelante, la duda. Habla también de la matzá, ¿cierto? Los panes y levadura, la humildad con condición de libertad. Eso está en Éxodo 12, 15 al 20. La levadura simboliza el ego inflado, ¿cierto? Hinchado. No se puede salir de Egipto cargando arrogancia. La libertad requiere sencillez y disponibilidad interna. Eso es el equivalente que enseña la levadura. También habla de transmitir la experiencia, que, es decir, la redención que se hereda. Eso está en Éxodo 13:8 y al 13:14.
habla sobre eso, el 13:8 y el 13:14. Entonces dice que no basta con, toma, no, con liberarse, sino que hay que relatar lo que se comunica, se pierde. La memoria espiritual sostiene la libertad en el tiempo. O sea, no basta con estar libre, sino que hay que eh, a- eh, hablarlo, relatarlo. Por eso es que todo lo anotaba Moisés y de ahí están los libros que hoy día podemos leer. Lo que no se comunica se pierde, se puede perder, la mente es frágil. La memoria espiritual sostiene la libertad en el tiempo. También habla de los tefilín, alinear la mente, la emoción y la acción. ¿Cierto? Una enseñanza que hay acerca de los tefilín, esas cajitas que se ponen los judíos en la cabeza que contienen textos. Eso está en Éxodo 13:9 y el 13:16. Dice que la redención debe encarnarse. Pensamiento, corazón y acción alineados. Sin esto, la salida de Egipto queda solo en una idea. Entonces, es lo que es el resumen de los temas principales. Obviamente hay muchos más temas dentro, como siempre lo digo, es solamente darle un repaso para poder que usted sepa de lo que trata en sí toda la porción, ¿cierto? Sabemos que en esta porción Israel logra salir de Egipto y para que ya comience ese viaje a la tierra que Dios le había prometido. Entonces, vamos a ver en breves palabras por qué estamos en esta situación, o sea, cómo llegamos aquí. Eh, para a lo mejor que no ha visto las clases anteriores, una narrativa acerca de esta porción Bo, que significa ven, eh, con un relato histórico en partes, profundo, con una explicación de los secretos aplicada al alma y al trabajo personal, como están diseñadas estas clases, pensadas para ser contadas, así como casi como una historia viva y luego leída en clave interna, ¿cierto? Interior. Entonces, el contenido histórico, cómo llegamos hasta aquí o cómo llegó el pueblo de Israel hasta aquí. El pueblo de Israel no llegó a Egipto como esclavo, ¿cierto? Eso lo sabemos. Llegó como familia, como invitado por José, protegido por el poder del imperio que era Egipto. Era en ese tiempo la civilización más avanzada de su tiempo. Por ejemplo, eran avanzados en ciencia, arquitectura, astronomía, orden, riqueza. Era el lugar correcto para sobrevivir a una hambruna. Recuerden la hambruna de los sueños del faraón, las 7 vacas gordas, las placas, las espigas. Y el pueblo de Israel también tuvo que llegar ahí y llegaron con toda su familia, ¿cierto? Cuando el encuentro de José con sus hermanos, con sus padres, con su padre, perdón. El, pero el tiempo pasó, ¿cierto? El tiempo a veces es enemigo de algunos, con el tiempo nos vamos desgastando, con el tiempo nos vamos olvidando de cosas. Y murió José, y murieron sus hermanos, y la memoria espiritual se desvaneció. Un nuevo faraón se levantó, no solo un nuevo rey, sino una nueva conciencia. Entonces, lo que significa que se haya levantado un nuevo rey, que ya no reconocía el propósito de Israel, lo que antes era bendición, comenzó a ser percibido como una amenaza. O sea, históricamente Egipto temía las minorías numerosas, lo que era Israel. Políticamente necesitaba control, económicamente necesitaba mano de obra, ¿cierto? La esclavitud de los israelitas, y espiritualmente necesitaba someter lo que no podía él comprender. Así Israel pasó de ser un huésped o recurso, perdón, de huésped a un recurso, de familia a un objeto, de identidad a un número. La esclavitud no comenzó con cadenas, sino con una normalización, como que algo era todo normal, o preguntándose, así son las cosas, que siga su rumbo, o siempre fue así, no se puede cambiar. Eso fue lo que empezó a hablarse en medio del pueblo de Israel. Por eso que llegaron después a ser esclavos.
Entonces, cuando comienza la porción Bo, que es la cual estamos, Israel ya no solo está esclavizado físicamente, sino que está quebrado anímicamente, sin voz, sin esperanza, sin visión. Pero para Bo, cuando comienza, cuando dice, ve, entra en el faraón, ¿cierto? Bo, el paró, o Bo, ven al faraón, a lo de faraón. Dios no le dice a Moisés, anda al faraón, como les decía, sino entra o ve. El Zohar entonces revela que esto no es solo una instrucción geográfica, no, sino que es más interna. Faraón, en el secreto, en el Zohar, representa, como les decía, el ego absoluto. Quiere decir que es la mente que domina el corazón, ¿cierto? Que domina los deseos. La voz que dice yo controlo, yo sé, yo soy el centro, así actúa el ego. Y Egipto, que en hebreo es Mitzrayim, significa la estrechez, la limitación de conciencia, que le pone límites a tu potencial. Y vos entra en la raíz del bloqueo. Dios está diciendo a Moisés y al alma de cada uno de nosotros, no se libera lo que no se confronta desde adentro. O sea, no puede haber una liberación y si no empieza desde adentro. Por eso tenía que entrar en el ego, entrar en el faraón, entrar en su mente, entrar a la raíz de donde estaba el bloqueo. Por eso que usted, por ejemplo, cuando hay algo que le está obstruyendo, una tubería, lo que sea, usted desde afuera no puede hacer nada, tiene que ingresar algo dentro de la tubería, romper, mover para que pueda fluir. Lo mismo es en nuestra conciencia, en nuestra espiritualidad, cuando perdemos cuando estamos limitados de conciencia, cuando hay estrechez, cuando Egipto está actuando, el ego se forma parte de nosotros. Lo importante es entrar a la raíz del bloqueo y liberar, ¿cierto? Romper el cascarón, como estaba en la imagen anterior, que la podemos proyectar para que el que lo pueda ver ahí también. Eh, el polluelo no siempre va a estar dentro del huevo, del cascarón, sino que tiene que romper para poder vivir plenamente y poder desarrollarse. Entonces es importante romper la dureza, romper ese faraón, el ego, y el que nos está eh, limitando, ¿cierto? Esa es la importancia, el propósito de lo que estamos viendo en esta clase. Entonces, el que controla es el ego, pero entrando en él, rompemos ese bloqueo. También en esta porción aparecen las plagas más profundas, como les decía, que eran las langostas, ¿cierto? No era el granizo, era la langosta, yo me equivoqué delante. Las langostas que consumen todo lo que parecía firme en el alma, por ejemplo, traducido al alma, es cuando uno descubre que lo que creía que estaba estable no lo es. O sea, cuando teníamos esa seguridad de que estábamos establecidos en algo, en un propósito, en una convicción, viene la langosta y se lo come. Eso es cuando uno descubre que hay algo que estaba que pensado que estaba firme. También está la oscuridad, que es la penúltima, ¿cierto? Como le decía anteriormente, no es la ausencia de luz, sino que es una oscuridad densa, palpable, que dice el Midrash que la oscuridad se podía tocar, palpar, así de densa. Y el Zohar enseña que los egipcios no podían moverse, ¿cierto? Por la oscuridad, cada uno atrapado en su propia oscuridad. Y a nivel de alma es el momento en el que la persona no ve un sentido en su vida, no tiene una dirección y no puede avanzar. Es el significado de la oscuridad, de la plaga de la oscuridad en cada persona, en cada alma. La luz no desaparece, sino que se oculta dependiendo la vasija, dependiendo la capacidad de la vasija, que somos cada uno de nosotros. También habla de la muerte de los primogénitos, que es la ruptura final,
¿cierto? El primogénito representa la primera fuerza, ¿cierto? Es cuando el que abre la matriz de la mujer y en el modo alma, el aliento, el primer aliento que tenemos nosotros. También es el orgullo, representa el orgullo, el primogénito, ¿cierto? Siempre, cada madre siempre está orgullosa de su primer hijo o del único hijo que tiene, siempre va a estar orgullosa. Y también el yo, que se cree que es el origen de todo, ¿cierto? Hay que tener cuidado también con no manejar bien lo que es primogénito. Entonces, la muerte de los primogénitos no es una venganza, sino que es el quiebre del eje del ego. O sea, es como que sacándole eso al ego, el ego puede ceder, ¿cierto? Por eso es que después el faraón deja ir al pueblo de Israel. Entonces, a nivel del alma, es el momento más doloroso, cuando uno debe dejar morir la identidad que construyó en base al control, al miedo o al reconocimiento externo, ¿cierto? Que lo hizo todo por figurar, como se dice normalmente. Sin esa muerte no hay salida. Por eso hay que vencer eso. Por eso era necesario la muerte del primogénito para que el ego, que era el faraón, dejara libre al alma, que es Israel. ¿Cierto? Ahí vamos conectando los arquetipos de cada uno de estos personajes, recordando que Egipto, Israel, el faraón, ¿cierto? No era, en esos tiempos eran pueblos y personas, pero todo eso son parte de nosotros, ¿cierto? Parte de conceptos, de actitudes que nosotros tenemos. El alma que está libre, el alma que está en estrechez, el ego, el quiebre del ego, y así sucesivamente. Entonces, el Corbán de Pesaj, que es el sacrificio de Pesaj de la Pascua, como se le llama, ¿cierto? Es saltar de nivel. Pesaj significa saltar, sobresaltar. ¿Cierto? El sacrificio que se hizo en Pesa es comer lo que Egipto veneraba, que era el cordero, ¿cierto? Que se sacrificaba, era el ídolo que veneraba Egipto. Espiritualmente es tomar aquello que antes me dominaba, ¿cierto? Y usarlo conscientemente para servir a la luz. Siempre hemos aprendido que las cosas que nosotros vemos como malas, hay que usarlas a nuestro favor, hay que tomar esa energía para poder usarla para poder ocuparla para luz. Por eso es que aquí el pueblo de Israel, por mandato de Dios, tomó este cordero, que era el sacrificio de Pesach, que era un ídolo que tenían los egipcios, y lo tomó para poder ser útil para luz, ¿cierto? Para poder hacer un sacrificio. Pesaj significa saltar, ¿cierto? Como decía, no es un proceso gradual, sino que es un acto de fe, ¿cierto? Siempre podemos provocar pesas, siempre podemos sobresaltar algunas cosas aquí. Entonces, aplicando esta enseñanza narrativa, el Egipto hoy en día, para nosotros, Egipto no es un lugar, sino que es un estado de conciencia, como les decía, en el alma. Hay que, basado en lo que hemos visto, Egipto son las rutinas sin conciencia, esas rutinas que a veces hacemos por inercia, creencias heredadas, esas creencias que tenemos desde familia, de religiones anteriores y cosas así. También miedos normalizados, esos miedos que usted, si usted se ha dado cuenta cuando un niño nace, cuando un niño es pequeño, 2, 3 años, si usted le pone una araña, ellos no le van a tener miedo. Si usted le pone una serpiente, no le va a tener miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos no la conocen. En cambio, cuando usted empieza a hablar que eso es malo, que esto es así, así, ellos toman eso y ahí viene el miedo. Entonces, hay veces que son miedos normalizados que nos han venido diciendo, esto es así y esto hay que tenerle miedo. Entonces, todo es Egipto hoy. Las identidades construidas desde la supervivencia, o sea, no porque tú iniciaste identidad, hacer una identidad, sino porque tratando de sobrevivir, la fuiste adquiriendo. Eso, y eso te tiene preso, eso te tiene aferrado a eso. El faraón interno, ¿cierto? Es la voz que dice, como le decía antes, el ego, así soy yo. Cuando usted ya empieza a escuchar, así soy yo, nadie me puede cambiar, es el ego el que está hablando, es el faraón interno que está ahí.
No puedo cambiar, ¿cierto? Es la frase que acompaña, así soy yo, no puedo cambiar. O si suelto el control, me pierdo. Es como que si yo trato de cambiar, no voy a ser el mismo. También la salida, ¿cierto? Bueno, porque aquí habla de la salida, el éxodo, ¿cierto? Como es la traducción. La redención comienza cuando reconozco mi esclavitud interna o cuando entro en ella, cuando ataco el ego. Permito que colapse lo falso, acepto la noche, la oscuridad sin huir de ella y me animo a saltar, como lo decía la enseñanza de Pesa, saltar. Entonces, Israel no salió de Egipto fuerte, salió quebrado pero despierto. La libertad no comienza cuando se rompen las cadenas, sino cuando el alma recuerda quién es más allá del miedo, qué es lo que hay más allá del miedo. Y para Chabot nos enseña que la luz más verdadera no evita la oscuridad, sino que la atraviesa, la transforma y la convierte en una salida, en una puerta, un nuevo comienzo. Y eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para poder encontrar su propia identidad, no depender de Egipto, no depender del ego del faraón, ¿cierto? Sino que adentrarse a, a lo que Dios le había preparado, ¿cierto? Lo que Dios le había prometido que iban a hacer ellos. Entonces, el romper la dureza, un momento, se me perdió. Romper la dureza es como en este versículo que vimos ahí, que está en pantalla, es como su columna vertebral, ¿cierto? La dureza del corazón como un proceso, no como una cadena. El quiebre interno como una antesala de la liberación y esas señales, ¿cierto? Las últimas tres plagas como oportunidades de conciencia en medio de la resistencia, o sea, como las armas para poder quebrar el ego, para que el ego te deje de esclavizar, te deje libre, te libere. Entonces, la conciencia endurecida, el ego que necesita controlar y sostener y justificar su dominio, incluso cuando ya no funciona, el ego siempre está atacando. Y la Torá nos dice que Dios se vuelve, que perdón, que el faraón se vuelva duro por sí solo, sino que dice que Dios endureció su corazón. Esto no, aunque el faraón era duro, era obvio, pero Dios lo endurecía aún más. Esto revela que una verdad incómoda, incomoda, ¿cierto? Pero es liberadora. Cuando el ego ya no aprende por suavidad, la vida lo aprieta. Por eso es que Dios lo endurece al ego. No para destruir, sino para romper esa cáscara del polluelo, ¿cierto? Que quiere salir, que quiere ser libre, no siempre vivir dentro de esa burbuja, de esa esfera. En este caso del huevo, ¿cierto? Estamos viendo ahí las comparaciones, las analogías con la vida cotidiana. Por eso es que estas clases son de esa forma. Siempre vamos a ir poniendo ejemplos de vida cotidiana para que nosotros vayamos entendiendo, incluso aquellas personas que a lo mejor no entienden de una, lo vayan entendiendo claro. Entonces, la plaga de la oscuridad no es la falta de luz, sino la incapacidad de percibir, como ya les decía, pero Faraón no puede moverse, no puede levantarse y no puede ver al otro. Entonces eso da entrada para que el pueblo de Israel, que sí tenía luz, pudiese moverse y pudiese avanzar, porque la dureza inmoviliza, pero el texto dice algo claro en el 10:23 de Éxodo. Para los hijos de Israel había luz en sus moradas. La diferencia no está afuera, sino dentro. Cuando una persona vive alineada con un propósito, incluso en momentos densos, conserva esa claridad, ¿cierto? Y como les decía, antes de salir hay que recuperar el tiempo. La primera ordenanza, mitzvot, ¿cierto?
que recibe Israel no es salir, sino es que es santificar el tiempo. El texto en el capítulo 12 dice, este mes será para ustedes el primero de los meses. O sea, ahí es donde comienza, es como el año nuevo o el año, el comienzo del pueblo por, cuando sale de Israel. O sea, la redención comienza cuando el ser humano deja de vivir reaccionando solamente y empieza a elegir, no solamente por las circunstancias, sino que toma esa decisión conscientemente a su ritmo, sus prioridades y su energía. Mientras el tiempo nos gobierna, seguimos en Egipto. ¿Cierto? Que a veces andamos apurados o andamos a contra del reloj, el tiempo anda ahí, andamos de aquí para allá y vemos al final del día que no hicimos nada, que el tiempo ya nos atrapó. Estamos en Egipto aún si pensamos así. La sangre, dice, en el tema de los dinteles, es una decisión visible, ¿cierto? Era para que se pueda ver. La sangre en los dinteles no es protección, ¿cierto? Que sea como una magia, sino que es esa declaración visible. Ya no pertenezco a este sistema. La dureza se rompe cuando la decisión deja de ser interna y pasa a ser una acción visible. No basta con pensar distinto, sino que hay que marcar un umbral, una entrada, un umbral, es decir, la entrada de una puerta, ¿cierto? Y los panes y levaduras es salir sin inflarse, ¿cierto? La Torá insiste no llevar panes con levadura, hametz, que estamos eh, encaminándonos ya a esa festividad. ¿Y por qué dice esto? Que no lleven levadura, hametz, leudado, porque el ego inflado, ¿cierto? No puede caminar hacia la libertad. Los panes y levaduras enseñan que es sinónimo de sencillez, ¿cierto? Algo sencillo, que está disponible, que tiene disponibilidad, ¿cierto? Y que usa y tiene una humildad activa. No esa humildad que se cree que no haciendo nada es una persona humilde. La humildad se refleja de aquella persona que lo que sabe hacer lo hace activamente, pero no anda eh, haciéndose alarde de lo que está, de lo que sabe. O sea, no, el ego no anda inflado. Eh, el hametz, la levadura, lo leudado, es todo lo contrario. Es aquella persona que hace las cosas para ser conocido, para que las personas lo tomen en cuenta, para sobresalir en los demás, sobresalir de una forma soberbia, ¿cierto? Entonces, no es pobreza interior, sino que es una ligereza, ser proactivo. Eso es una verdadera humildad. Una persona que es humilde, que logra sobresalir sin que él tenga en su pensamiento de poder, de que todos lo admiren. Es muy difícil poder encontrar personas así, personas que, o nosotros mismos poder interactuar con eso, es muy difícil porque siempre en nuestra mente el ego quiere estar presente y que todos lo vean, pero se puede con tipos de trabajo que vamos a ver. Entonces, ya vamos casi llegando al final, vamos a ir nombrando los trabajos. En cuanto al tefilín, ¿cierto? Pensar, sentir y actuar alineados. Si la salida queda solo en ideas, el ego vuelve. O sea, tienes que actuar. Si queda solo en una emoción, se diluye. Hay que reforzarla, hay que hacerla cimiento. Si queda solo en acción, se vacía. O sea, hay que actuar. La libertad real ocurre cuando todo el ser camina en la misma dirección. ¿Sí? Cuando el propósito está claro, ¿cierto? Es algo reforzado. Entonces vamos a dar 4 trabajos cotidianos y los vamos a proyectar como lo hicimos en la clase anterior porque no todos van a recibir el PDF de estos trabajos, así que los vamos a ir leyendo conjunto para que el que vea el video también lo pueda tener. 4 trabajos cotidianos acerca de todo lo que vimos en la clase, ¿cierto? De que está basado en la clase. Primeramente, detectar mi dureza, lo que está ahí duro. La explicación de esto es preguntar
preguntarte dónde estás resistiendo cambiar aún sabiendo que ya no funciona. Ahí me faltaban las comas. Preguntarte dónde estás resistiendo cambiar aún sabiendo que ya no funciona. Me faltó el acento, estamos todos con mala ortografía. La aplicación de esto, hoy, identifica una situación donde siempre reaccionas igual. Eso cualquiera debería conocerlo en su vida. No la justifiques, solo obsérvala. Entonces, ahí hay un trabajo por hacer y que a todos nos vendrá, de algún momento. Dos, no negociar con la conciencia, ¿cierto? No hacer acuerdos, convenios. En la explicación. Paró, que es el faraón, siempre quiere un poco sí o un poco no. La conciencia verdadera no negocia, sino que toma una decisión pequeña, pero firme, que llevas tiempo postergando. Hazla hoy sin dramatizar, ¿cierto? Nos gusta hacer drama a veces de todo, para llamar la atención, para que seamos escuchados. Pero cuando estamos decididos en algo, hay que actuar, ser firme. Recuperar el tiempo. Habló acerca del tiempo también la clase. Egipto es vivir corriendo sin sentido. Es no tener un propósito, es de ir de aquí para allá mecánicamente todos los días. Pero cuando recuperamos el tiempo, a modo de aplicación, dice, dedica al menos 10 minutos al día. Eso es relativo, usted puede ocupar lo que quiera. 10 minutos del día a algo que nutra tu interior. Por ejemplo, ahí están los ejemplos entre paréntesis, en el silencio. Es bueno también a veces guardar silencio, meditarlo. En el estudio, en poder tomar el libro, la Torá, o los complementos que hay de la Torá oral, midrash, lo que quiera usted, y estudiarla. Respirar, ¿cierto? No hacer las cosas así a la ligera, sino que primero respira, hazlo con calma. Y reflexionar acerca de cosas que a veces tú ves que nutren tu interior. Y por último, marcar el umbral, ¿cierto? Esa entrada, esa decisión. La enseñanza hablaba que la sangre en la puerta es una señal clara que hasta aquí. ¿Qué hay que hacer para esto? Dice que hace un gesto concreto que simbolice un límite nuevo, un no, un cambio de hábito, una palabra dicha a tiempo. Es lo que te abrirá un portal o un umbral, una puerta, una decisión para poder avanzar, para poder liberarte de algunas cosas que a veces eh, te tienen aprisionado, te tienen en Egipto, como el mismo ego te lo está haciendo, el faraón, ¿cierto? Entonces, romper la dureza eh, implica en esto, ¿cierto? Implica en que el trabajo de Egipto es no dejarnos avanzar y el trabajo de nosotros, y lo que nos enseña la Torá no nos dice que el corazón duro sea malo, ¿cierto? Nos dice que no puede gobernar para siempre. Eso es lo que nos dice la Torá, la enseñanza. Cuando la dureza aparece, no es porque estés perdido, sino porque ya estás listo para algo más verdadero. Es como el puntapié. La vida endurece lo que no quiere escuchar, hasta que el alma ya no puede seguir fingiendo. Romper la dureza no es romperse a uno mismo, es romper la cáscara que ya cumplió su función. Es decir, no temas cuando la vida te aprieta, te oprime. A veces eso se quiebra, eso que se quiebra, ¿cierto? No es tu esencia, sino la prisión que ya no necesitas. Es salir de esa prisión. Entonces, para ir reflexionando, eh,
para poder te- terminar con algo que nos ayude a poder avanzar, a poder dirigirnos hacia a este mundo que, no, que tenemos que, a esta conciencia que tenemos que enfrentar día a día, y porque a veces creemos que el problema es la oscuridad misma, pero en realidad es la dureza la que nos deja ver. No fue Egipto lo que esclavizó a Israel, fue el tiempo prolongado dentro de Egipto, porque antes vivía bien el pueblo. Y no es la dificultad lo que nos atrapa hoy, sino la costumbre de vivir endurecidos para poder sobrevivir. La dureza nace cuando el corazón se cansa de sentir, cuando el alma aprende a resistir en vez de confiar. Por eso la Torá nos corre a sacar al pueblo de Egipto. Primero rompe el faraón por dentro, porque mientras el ego siga firme, la libertad no puede sostenerse, no llega. Romper la dureza duele, obviamente, pero quedarse con ella duele aún más. Duele perder el control, pero duele aún más perder el sentido. La redención comienza cuando aceptamos que ya no podemos seguir siendo los mismos, cuando dejamos de negociar con lo que sabemos y nos atrevemos a cruzar ese portal, ese umbral, aunque sea con miedo, aunque sea con, perdón, sin certezas. Y quizás no sea la mayor enseñanza de esta porción. No todo lo que se quiebra se pierde. Hay quiebres que liberan, hay caídas que despiertan, hay finales que solo existen para que el alma vuelva a respirar. La dureza no es el final del camino, es la señal de que el cambio ya es inevitable. Y cuando el corazón se abre, aunque sea por un poquito, como lo hizo el pollito, poquito a poquito, la luz vuelve a habitar tu morada. Amén, ve amén. Esta ha sido la enseñanza de este día. Espero haya sido de bendición para su vida. Para mí lo ha sido. Y si hay alguien que desee decir algo, ahí está el micrófono para poder compartir sus palabras, su reflexión, su vivencia, lo que quiera. Gracias, Janet, a ti también. Hermano Adelante, Miguel, hermano. excelente, excelente. Muy clara la lección y muy interesante, porque la humanidad viene siglos con cosas que tenemos metidas en el inconsciente. Eh, Bien dijiste, ¿no? Como un niño de repente no tiene preconceptos, tabúes, miedos, tiene la mente libre, tiene una reacción distinta a aquel que ya está su mente contaminada con otras cosas. Así Y, es. y, y es muy así, es muy así. Lamentablemente, uno ve que a veces las personas hablan y dicen, no, no, bueno, pero eso a mí me enseñaron que eso está mal, yo no, yo me tengo que quedar acá porque es así, porque a mí me dijeron que es así. Y muchas veces no se razona lo que uno le dijeron. Uno, como viene tan subrepticiamente en el inconsciente desde que somos chicos, que no nos damos cuenta y no lo cuestionamos. Y nos quedamos con, y porque es así, porque mi papá me dijo que era así, mi abuelo dijo que era así, bueno, es así, lamentablemente, pero no es culpa de las personas. Venimos con un método de enseñanza o no sé si de enseñanza, una metodología que tiene la humanidad, como que siempre hay mensajes y hoy seguimos con los mensajes. Yo veo los mensajes subliminales que hay en las redes para los jóvenes y a veces se me ponen los pelos de punta. La pérdida de valores,
todo se toma como algo normal, está bien que sea así. Bueno, pasa, todo el mundo lo hace. Por ahí un joven me dice, ¿por qué hiciste esto? Y todo el mundo lo hace. Ah, porque que todo el mundo lo hace está bien. A veces es increíble, ¿no? El planteo. Me pasaba a mí cuando mi hijo era chico, ¿no? De repente, una hora libre, se paraban arriba de los bancos, se hacían lío, y después me llamaba la preceptora, los padres, y después en casa decía, ¿por qué hiciste eso? Porque todos lo hacían. Ah, todos se tiran al río, vos te tirás al río. No, eso sí, claro. Tenés que pensar. Para eso está la cabeza, para pensar. Y no te masifiques. Ah, porque la masa, la moda, todos se ponen esto, yo me lo pongo. Yo de adolescente era muy detractora de la moda. ¿Por qué? La moda alguien me dice a mí lo que yo tengo que usar, eso es falta de personalidad. Nos unifican, ahora cuando yo era adolescente empezó la moda unisex, todo era para hombre, para mujer lo mismo. Y cuando vos ves todos esos mensajes subliminales de a poquito, cómo se va desvirtuando todo. En fin, ¿no? La familia, es normal que dos hombres se casen y adopten un hijo y formen una familia. Sí, para mí eso no es familia, porque el concepto de familia es un hombre y una mujer. No los estoy criticando, que hagan lo que quieran con su vida, pero que no le pongan nombres que no son. Que se case un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. El casamiento no es así, el casamiento es entre un hombre y una mujer. Pónganle otro nombre, pero así, poniéndole el mismo, desvirtúan. Y la gente, los jóvenes, no se dan cuenta. Bueno, quizás me estoy metiendo en un tema áspero y por ahí alguien me critica y me dice que soy homofóbica. No, no soy homofóbica. Las cosas tienen que ser como son. Casamiento, un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo otro, pónganle otro nombre. Clasifíquenlo de otra manera. No sé, unión entre mismos sexos. Bueno, pero eso no es un matrimonio. Si no van cambiando las cosas y las van distorsionando. Eso es lo que a mí no me gusta. Pienso que ya hay una definición de ciertas cosas y no con el tema de, ay, no sos moderna. No, no, el modernismo, ser moderno no significa tergiversar. Son cosas diferentes, pero te lo cambian. A veces te dicen, vale, pero vos sos muy antigua porque sos grande. Mira, para mí la palabra, claro, no sé qué llamas antiguo, no sé, hay cosas que la moral para mí es moral, siendo joven, siendo grande, no importa la edad. El honor, la palabra, la conducta, en fin, esas cosas creo que son eternas, no son transitorias, no pasan por la edad de la persona, lo correcto, en fin. Has dicho muchas cosas y la verdad que excelente, y muchas veces no se cambia precisamente porque tenemos ya una serie de conceptos y estamos cómodos en esa posición porque esa parte es conocida, hemos crecido en esos conceptos. Entonces, cambiar siempre cuesta, siempre cuesta. Es. Pero ese es el desafío de la vida. La energía no se puede estancar, la energía está constantemente en cambio y en movimiento, y nosotros nos quedamos con cosas y nos estancamos, no nos damos cuenta. Cambiar no significa modernizar, como dije recién, cambiar siempre para mejor, cambiar para entender, cambiar para ayudar, en fin, no se puede, por ejemplo, eh, ir a la playa como iba mi abuela vestida, por ejemplo. Si yo quiero disfrutar del mar, me puedo poner una malla. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es ir a la playa en bolas. Ahí ya me parece que nos fuimos a otro lado. El cambio tiene que ser positivo, que construya, no que destruya, porque si no, no sirve. En fin, más de uno por ahí no estará de acuerdo con lo que digo, pero está bien, cada uno tiene derecho a pensar como quiera, pero me parece que hay cosas que no pasan por el modernismo ni que uno cambie o no cambie. Hay cosas que son básicas, como el amor, el respeto hacia Dios, a Shem, como lo quieran llamar, Alá, como lo quieran llamar. Esas son cosas eternas.
Y es así, no se deberían cambiar. Así que me encantó la clase, hermanos. Disculpa si me extendí demasiado. Tranquilo. Y todo lo que has dicho es verdad. El cambio cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto, era una circunstancia y después, como dirían los chicos ahora, se achanchó, se quedó, se fue quedando y Y se terminaron siendo acostumbró. esclavos y eso es un buen simbolismo. Terminamos siendo esclavos de esas costumbres, de lo que nos acostumbramos, de lo que fue cotidiano y no nos dimos cuenta. Como dice, ¿cómo llegué hasta acá? Si yo vine de una manera y ahora estoy metida en esto, ¿cómo llegué acá? Y a veces las cosas van sucediendo despacito y cuando damos cuenta estamos al borde del precipicio y decimos, ¿cómo llegué acá? Porque todos lo hacían, como una vez me dijo mi hijo, porque no pensamos, porque no nos damos cuenta, porque no estamos atentos, porque no somos conscientes. El despertar de la conciencia es fundamental. Amén. Si no, las cosas pasan sin percibirse. Y cuando nos damos cuenta ya es un poquito tarde. Pero bueno, no, nunca es tarde. Está bien despertar al borde del abismo. Tengo tiempo de pegar un salto para atrás. Bueno, disculpen lo extenso, pero muy agradecida por las enseñanzas, hermano. Gracias a ti, Nora, por tu reflexión, por tu vivencia y por, por cómo lo vives, ¿cierto? Entonces, es importante eh, poder vivirlo. Por algo la clase está basada en eso, porque todos vivimos ese tipo de cosas. Entonces, es importante romper la dureza. Y muchas gracias, Nora, por tu reflexión y tus comentarios. ¿Hay alguien más? Si no, ya para ir. Yo, Miguel, Jaco, adelante. Bienvenido. no, más que nada, Miguel, resaltar esa parte que dijiste, me gustó mucho, que la esclavitud de Israel no fue Egipto, sino la prolongación del tiempo. Fue, la verdad que es un punto bien relevante, ¿no? De Para mí igual repente, fue revelador eso. sí, Ujú. sí, eso es. A veces nosotros a lo mejor no meditamos en ese punto. Israel claramente fue próspero en muchos El sentidos cuando momento. estuvo en Egipto. Sabemos que cuando llegó Jacob ahí hubo riqueza, abundancia. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando nos acomodamos? ¿Qué pasa cuando no queremos cumplir el propósito, nos relajamos y el tiempo empieza a pasar? Se Es levanta el ahí, nuevo faraón. exactamente. Es ahí donde se levanta, como decías tú, un nuevo estado de conciencia, a lo mejor más caído, un estado de conciencia egoico, y, pero bueno, Gracias, Jacob. Gracias por traerlo a la luz nuevamente. Como te digo, yo también cuando lo estaba estudiando me pareció muy revelador porque no lo había visto tampoco de esa forma. Y claramente es ahí donde comienza todo. Porque nos sentimos cómodos, nos sentimos que estamos estables, pero estamos esclavos aún ahí. Así que a cambiar eso. Así que muchas gracias, Jacob, por tu reflexión. se me había ido la señal, se me cayó el Ah, era internet. eso, yo pensé que habías terminado de hablar. Ya. No, bueno, Concluye. estaba en el punto este de la prolongación, cuando después se Ah, levanta un estado de conciencia más caído. Bueno, la Kabbalah igual habla sobre conciencia Nefesh, conciencia Ruach, eso no está eh, Dios. exacto. Y estado de conciencia más bajo que al final, en vez de llevarnos a nuestra tierra prometida, nos hace dar vuelta, ¿no? Nos estanca. Exacto. Claro, y después queriendo Sí. volver. Aparte, aparte Claro. queriendo volver
y mezclando peras con manzanas, supuestamente en la tierra prometida, en la que produce leche y miel, después diciendo que en Egipto donde se da leche y miel, o sea, entramos en un estado más o menos más mental, y, pero es importante el punto ese de los tiempos, de saber manejar cuando llega el tiempo de avanzar, cuando llega el tiempo de salir, cuando llega el tiempo de crecer, de dar, de tomar decisiones, porque o si no, este propio sistema no, a través del dolor o la esclavitud nos hace tomar decisiones. Así que, Así es. sí, buenísima la clase, Miguel. Agradecido Amén. por la luz y los Para ejercicios de hoy. ocasión. Gracias a ti, gracias por estar presente también. Así que un abrazo para todos. Ya despidiéndonos de esta enseñanza que tenemos este día, ya seguir viviendo este día maravilloso con esa conciencia, como lo dice el nombre de nuestra fundación, Alma Consciente, ¿cierto? Que no sea solamente algo mecánico, sino que las cosas que hagamos las hagamos con conciencia, en cada ámbito de nuestra vida, no solamente cuando estamos estudiando las escrituras, sino que en todo momento, con la familia, los que están casados con su cónyuge, con los hijos, en el trabajo donde esté, se presente, tiene que vivir con conciencia. Así que por mi parte yo agradecido por todos ustedes, por los que van a ver este video también, que sean muy bendecidos por estas enseñanzas, esa es la idea, y que sus vidas puedan ser cambiadas, ¿cierto? Mejoradas. No estancarse, sino que avanzar, como lo hizo el pueblo de Israel. Así que me despido, un abrazo para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Adiós. Shalom. Shabbat Shalom a todos y gracias, hermano. Muchas gracias. Igualmente. Un saludo para allá, Argentina. Y gracias.